de la asociación, Cena de Agnes. Así que bienvenidos, gracias por estar acá. Es para mí un honor, ¿verdad? Presentar al doctor Steven Vargas, médico internista, neurólogo especializado en enfermedades neuromusculares, salvadoreño que ahora está en México. Experiencia adscrito al Servicio de Neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, miembro del Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas, miembro del Laboratorio de Patología Experimental, coordinador del Grupo de Estudios de Enfermedades Neuromusculares de la Academia Mexicana de Neurología. Su formación, pues, Fellowship de Enfermedades Neuromusculares, con referencia a enfermedades neuromusculares del Instituto de Miología de la Salpêtrière en París, Francia, residencia en neurología en el Instituto Nacional y Neurocirugía del Distrito Federal en México, es jefe residente de medicina interna, luego pues residencia de medicina interna Hospital San Juan, San José. Bueno, fuiste también residente de medicina interna aquí en El Salvador, ¿verdad? Y pues es para nosotros un honor y pudiera seguir, pero vamos a cortarlo acá. Es para mí un honor que podamos ver este tema, que es un problema realmente que nos aqueja, del cual lidiamos no todos los días, pero sí varias veces al año. Así es que, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias. Casa, sin lugar a dudas. Vamos a revisar un poco el tema que corresponde esencialmente a neuropatías inmunomediadas primarias crónicas, aunque el foco va a ser CIDP. Nos vamos a pasear un poco sobre todo aquello que pudiera parecer una neuropatía autoinmune como CIDP, pero todas ellas tienen tratamiento. Esa es como la postura, tratar de identificar estas condiciones médicas. Este es mi conflicto de interés, para esta conferencia no tengo nada que declarar. Y esto es lo que vamos a revisar un poco con los pacientes, esencialmente neuropatías primarias agudas y crónicas, el síndrome de Guillain-Barré, CIDP, neuropatía motora multifocal con bloqueo de conducción, nodo para nodopatías, CIS y CIS+. Ok, comencemos primero. Probablemente, cuando uno tiene un paciente con estas características en general, la parte más importante es que reconocemos al menos, fíjense, 4 entidades clínicas cuyo perfil de temporalidad es crónico, es decir, más de 8 semanas. En tanto que tenemos, por supuesto, al síndrome de Guillain-Barré, que reconocemos muy bien, con un periodo agudo menor entre 4 semanas. De 4 a 8 semanas, en realidad no hay ningún modelo de enfermedad. Lo que antes llamábamos subagudo, en realidad no hay ninguna entidad específica de subagudo. Lo que tenemos es o neuropatías inmunomediadas agudas o neuropatías inmunomediadas crónicas. Fíjense, para lo agudo, ahorita vamos a revisar un poco Guillain-Barré, pero lo característico, por supuesto, son síntomas sensitivos, distales, aún para las formas axonales motoras puras, que reconocemos con el nombre de AMAN. Los AMANes, que siempre hemos dicho que son motores, son axonales, si ustedes les hacen el interrogatorio al paciente se van a dar cuenta de que también tienen síntomas sensitivos. Ellos refieren parestesias en forma de guante o calcetín. Las parestesias que inician en extremidades superiores en forma de guante o calcetín, eso es inmunomediado hasta no demostrar lo contrario. No hay ninguna condición médica de neuropatía que le comience por las manos que no sea inmunomediado. Ese es el primer punto. Y en el otro lado tenemos que, además de los síntomas sensitivos distales,
vamos a tener síntomas motores que son muy de predominio proximal, tanto de la cintura pélvica como de la cintura escapular. Esto es la clínica, vamos a decir, de Guillain-Barré. CIDP, si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo. CIDP es exactamente lo mismo. Luego, esta condición, nodo para nodopatías, hasta el 2022 se consideraba que habían algunos anticuerpos que el grupo de Luis Querol en España había estado describiendo, que estos anticuerpos pertenecían a los pacientes con CIDP. Y la verdad es que estos anticuerpos, la presentación clínica es exactamente igual a CIDP. No hay diferencia, es exactamente igual. Problema, no responden a tratamiento. Porque estos anticuerpos vinculados a neuropatía, a nodo para nodopatías, son del subtipo IgG4. Y al ser IgG4 no te responden a prednisona, azatioprina, metrotexate, mofetilmicofenolato, ciclofosfamida, el gran poder de Dios. No responde. Responde esencialmente a rituximab. Al ser IgG4 les va a responder a rituximab, pero entonces hay que reconocerlos. Y luego tenemos la neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción y CISP. Vamos a revisar un poquito todas estas características. ¿Por qué mencionamos a la AIDP? ¿Por qué mencionamos mucho Guillain-Barré? El tema con Guillain-Barré es que en CIDP hay una presentación que conocemos como de inicio agudo. Es decir, clínicamente uno le da la impresión que estás viendo un Guillain. Porque el cuadro clínico es parestesias distales en las extremidades con una debilidad profunda de rápida evolución. Cuando uno ve esto, aún en ausencia de síntomas craneales, uno está obligado a pensar que tu paciente tiene Guillain-Barré. Y por tanto, los tratamientos funcionan. Inmunoglobulina humana polivalente o plasmaféresis. Funcionan para las dos. La diferencia es que la CIDP de inicio agudo te responde a la maniobra y luego tu paciente, y luego tu paciente se deteriora. Ese es el dato clínico que uno debe de relacionar. Fíjense, es muy poco probable que un paciente con Guillain-Barré que se haya estabilizado se deteriore nuevamente. Si el paciente se deteriora, probablemente tienes son dos conceptos. Uno, que estás enfrente de una CIDP de inicio agudo. O dos, que es como ustedes deberían titularlo. La CIDP, el síndrome de Guillain-Barré por fluctuación relacionada a tratamiento. ¿Cómo podemos avanzar eso? La gran diferencia pudiera entrar por electroficio. Porque la fluctuación relacionada a tratamiento es admisible en el Guillain-Barré desmielinizante. La CIDP de acute onset es desmielinizante por definición. Es decir, no pueden tener un Guillain-Barré axonal y decir que es CIDP de inicio agudo. Porque el mecanismo electrofisiológico de lesión es diferente. Para CIDP es desmielinizante y para las variantes axonales, como su nombre lo dice, axonal. Y entonces ustedes pueden establecer un poco la diferencia. Este es un estudio que hicimos acá en el Instituto de Neurología, nada más para revisar un poco de las características del síndrome de Guillain-Barré que podrían ser útiles, las vamos a revisar rápidamente. Fíjense, en nuestra población, prácticamente el gran pico comienza de los 30 años hasta los 70 años, siendo el máximo pico entre los 50 y 60 años, la mayor parte de pacientes hombres.
Las barras oscuras indican la frecuencia de los hombres. Los hombres en México, zona centro, se enferman más fácilmente de Guillain-Barré que las mujeres. Aún no entendemos exactamente la razón por la cual hemos teorizado de que, como en la época de las cavernas, los hombres salimos a buscar el sustento. Y entonces nos toca comer en la calle. Y el Campylobacter anda en la calle. No matamos mamut, vamos al súper, un poquito más civilizado, pero la frecuencia la hemos tratado de entender así. El Instituto de Neurología, por nuestro perfil, fíjense, en la escala de discapacidad de Guillain-Barré, la mayor parte de nuestros pacientes vienen prácticamente con la escala de 4 y 5, es decir, o ya perdieron la marcha, 50%, o se nos fueron a ventilador, 17%. O sea, eso es la forma grave que solemos ver en el Instituto de Neurología. Otra cosa que es muy importante, inicio de los síntomas. Nosotros vemos formas graves, estamos de acuerdo. El inicio de los síntomas al momento de admisión en el área de urgencias, 5 días. En 5 días, la mayor parte de nuestros pacientes están tocando el servicio de urgencias del instituto, porque vemos formas graves de la enfermedad. De hecho, recomendamos síndrome de Guillain-Barré, que ya tocó urgencias durante la primera semana. Ese es un criterio de mal pronóstico. Mal pronóstico. Por eso, aunque ustedes vean estable el Guillain-Barré, que entra por su consultorio y está dentro de los primeros 5 días, se va a hospitalización. Se va, aunque entre estable, porque probablemente va a evolucionar más adelante. Las formas son más o menos similares. Tenemos 45% axonales, 40% desmielinizantes en general. Y afortunadamente, bueno, en el Instituto de Neurología tenemos esto, tratamiento conservador 25%, perdón, inmunoglobulina 39%, plasmaféresis 35%. Esto, nosotros ocupamos menos la plasmaféresis porque los colegas de desmielinizantes se apoderan de las máquinas, porque esos tienen tapizado el piso de NMO. Y la NMO no responde de igual manera el síndrome con inmunoglobulina que complex. Por eso les concedemos a ellos el uso de las horas máquina. Pero cuando podemos, hacemos también nuestros tratamientos con plasmaféresis, sino con inmunoglobulina humana. De hecho, cuando uno revisa un poco un análisis estadístico, univariado y multivariado, en el Instituto de Neurología nos damos cuenta que, primero, si ustedes les reportan una variante axonal a MAN, tanto en el análisis univariado como en el multivariado, probablemente es de un mal pronóstico funcional. Con solo ser axonal. La mitad de nuestros pacientes son axonales. Y por supuesto, qué tan débil llegan los pacientes, que es con la escala de IGOS. Si ustedes observan, por ejemplo, observen cómo los pacientes con la variante AMAN, en esta curva de Kaplan-Meier, se recuperan un poco más lentos a 3 meses, a 90 días, que lo que lo hicieron los pacientes con variantes desmielinizantes. Ahora, en términos de tratamiento es prácticamente lo mismo. Las curvas no se abren mucho. Por lo tanto, tratar con plasmaféresis como con inmunoglobulina es exactamente lo mismo. El otro dato. ¿Qué otro dato es interesante en Guillain-Barré? La edad. Publicamos este artículo del grupo, Factores pronósticos en el paciente adulto con Guillain-Barré. ¿Realmente importa la edad? Fíjense, cuando comenzamos a hacer este estudio, porque a nosotros se nos hizo como fácil, porque lo veíamos así, el paciente adulto mayor le va mal en Guillain. Le va mal en Guillain. Y dijimos, ok, lo vamos a estudiar. Y dijimos, los de abajo de 60 y los de después de 60. Cuando hicimos ese análisis, fíjense, esta parte de aquí,
En la escala de discapacidad funcional para la mecánica de marcha prácticamente no había diferencia. Es decir, tratar al de arriba de 60 años como el de abajo de 60 años, de acuerdo a esto no había diferencia, pero no era lo que nosotros veíamos. Así que decidimos como comenzar a intercuartilar y nos fuimos con la edad. Fíjense, adulto mayor en Guillain-Barré es 70 años. El paciente adulto mayor, si le quieres fincar a la edad un pronóstico, tiene que ser arriba de 70 años. El de 60 años, 65 años, se comporta como el de 40, como el de 30. El de 70 ya no. Ese se tarda más en recuperarse. Entonces, esto de la edad arriba de 60 es un concepto más social. Nosotros decimos que el adulto mayor es arriba de 60 años socialmente. Ahora, biológicamente, para Guillain-Barré es 70 años. Otro dato de gravedad en Guillain-Barré es la fuerza del deltoides y disfunción autonómica. ¿Por qué la fuerza del deltoides? Porque las raíces nerviosas hacia la cintura escapular son las mismas que se van hacia la musculatura del diafragma. Para nosotros en México es difícil hacer pruebas de estimulación para el nervio frénico. Es muy complicado para nosotros. Entonces lo que hacemos nosotros es extrapolar. Y lo que le esté sucediendo a los hombros, probablemente le está sucediendo al diafragma. Y entonces, los pacientes que tienen una fuerza menor de 2 en el diafragma, en los hombros, observen cómo estadísticamente es más relevante. Tiro fácil. Si en la evaluación clínica de urgencias su paciente no puede hacer esto, se va a tardar en recuperarse o se les va a ir a ventilación en los próximos horas o días. La fuerza del deltoides lee muy bien lo que le va a pasar al diafragma. Y esto lo vimos tanto en el análisis univariado como en el multivariado. Observen, fuerza de deltoides era tanto en el univariado como en el multivariado. Tenemos suficiente evidencia para pensar que si te debilitas mucho de los deltoides, vaya. Pero esto es por la clínica. ¿Tenemos algún elemento más consistente? Sí, lo electrofisiológico. Otra vez, electrofisio nos lee mediano, cubital. Los dos vienen de cervical. De cervical sale la inervación al diafragma. Si ustedes tienen el servicio de electrofisio, les reporta amplitudes menores al 20%. 5 milivoltios es la amplitud normal del nervio mediano. Menos del 20%, es decir, menos de 1. Si la amplitud del mediano es menos a 1, ese paciente se les va a ir a ustedes a ventilación mecánica prolongada. Entonces tenemos criterios clínicos y tenemos criterios electrofisiológicos accesibles para saber cómo le va a ir a nuestro paciente en general. Todas estas características pertenecen al Guillain-Barré. CIDP, la forma más característica. Nadie se pierde. Primero, parestesias y paresia, progresiva, escalonada o recurrente. La CIDP es la esclerosis múltiple del nervio periférico. El tiempo en que se presenta, ellos lo reconocen como brote remisión, nosotros tenemos formas escalonadas o formas recurrentes.
hiporreflexia y excepcionalmente nervios del cráneo, muy excepcional de hecho. Observen el paciente claramente, un poco de inestabilidad, no hace dorsiflexión del pie, es una debilidad claramente distal. Y ustedes observen cómo hace un poco de stepage de eso. No tiene reflejos. Un poco inestable, casi se me cae, no pasa nada. Casi nos me un poquito. Banderas rojas. ¿Qué puede no ser CIDP? ¿Qué puede no ser CIDP? Primero, síntomas neuropáticos lentamente progresivos. Dolor. CIDP tiene parestesias, pero no dolor. Si ustedes ven dolor, esa es otra cosa. De CIDP es extraordinariamente inusual que presenten dolor. Ausencia de síntomas sensitivos. La CIDP a fuerza te lleva síntomas sensitivos. Si ustedes ven síntomas sistémicos, ustedes pueden tener efectivamente una CIDP, pero seguramente hay algo debajo. Una CIDP no pierde peso. Jamás pierde peso. No vemos nada sistémico. Si ustedes ven una CIDP que pierde peso, no duden que sea CIDP. Aquí el tema es, ¿qué más tienes? Y en medicina, POEMS. Lo que parece CIDP y está perdiendo peso, eso es POEMS hasta no demostrar lo contrario. Un dato relevante de la exploración neurológica, por supuesto, neuropatía craneal es completamente inusual, pérdida de sostén cefálico, que se te vaya ventilación mecánica, eso no te lo hace la CIDP. Iremos un poquito más rápido. Esto ya lo conocen todos los colegas de electrofisiología, son los criterios por los cuales se establece ahora el diagnóstico de CIDP. Ojo, antes los colegas electrofisiólogos hacían el estudio y el reporte era compatible con CIDP, porque teníamos el criterio de definido, posible y probable. Sin embargo, eso ya cambió. En la última publicación estamos en el 2022, observen, un electrofisiólogo actualizado ya no les va a decir esto es compatible con CIDP. Lo que les va a decir es que esto es claramente desmielinización. El diagnóstico de CIDP se lo coloca el clínico. Ya no queda en responsabilidad del electrofisiólogo. El electrofisiólogo ahora dice, ¿sabes qué? Esto está bien desmielinizado. Ya tú sabrás si le pones el nombre de CIDP, pero esto es desmielinizado. Porque ahora entonces se construye ya no solo con el diagnóstico electrofisiológico, sino va también la parte de clínica, la respuesta al tratamiento, laboratorios, etc. Ya. Esto es para la prolongación de las ondas F, tampoco le vamos a prestar mucha atención. Y este es el artículo que yo les recomendaría que pudiéramos actualizarnos, es del 2022, son los nuevos criterios para CIDP. Esto es lo que les decía, antes teníamos esta definición, esto de definido, probable y posible, ya desapareció. Ya, ahora lo que nos reportan esencialmente es o tienes el estudio características que apoyan fuertemente la desmielinización o apoyan débilmente la desmielinización. Eso es lo que estarían reportando los colegas de electrofisiología. Cambia también el concepto de bloqueo. Bloqueo de conducción, decíamos antes que era el 50%, completo. Y entre 50 y 80 decíamos parcial. Ahora ya desaparece lo de parcial y lo de completo y nos quedamos con una caída de la amplitud
mayor o igual al 30%, eso es bloqueo de conducción. Cambia el concepto desde el 2022. Aparecen los criterios de lo sensitivo, que esto no lo teníamos antiguamente, y en general nos permite establecer la conducta. Para tratamientos en 6DP, lo que recomendamos es, definamos el paciente. Si el déficit es leve, si es clínicamente significativo o es grave. ¿Grave qué es? Perdió la marcha. Si perdió la marcha el paciente, o se va inmuno, bolos de metilprednisolona o Plex. Si pierde la marcha. Si no ha perdido la marcha el paciente, todavía podemos hacer esfuerzo con esteroide. O en El Salvador, que hay dinero, recientemente, nosotros nos toca tratar a nuestros pacientes con prednisona. Pero ustedes que tienen la inmunoglobulina a pasto, la podrían también ocupar para las formas con significado clínicamente significativos, inmunoglobulina humana. Ahora, un dato importante es que cuando decimos que los pacientes pueden fallar inmunoglobulina, porque te puede fallar la inmuno te puede fallar. Porcentaje en la literatura 20%. La verdad es que la inmuno allá en México nos saca de muchos problemas. Casi todos responden, por no decirles que todos han respondido. Solo uno no ha respondido. Y vaya, él tiene una condición médica de genética con los huesos muy porosos. Él tiene esa condición médica, entonces él se cae y se fractura. Esa es su condición genética, la tiene también el hijo. Y le da 6DP. Y no responde inmuno, él respondió a prednisona. Pero inmuno no respondió, porque dijimos nosotros, no, bueno, mira, si tienes osteoporosis por esta condición médica genética, te voy a dar el inmuno para no ponerte todavía más osteopénico, y se puso el resultado que al final no logramos levantarlo con prednisona, con inmunoglobulina, sino tuvimos que ocupar prednisona, pero nunca suspendan la prednisona antes de la semana 9. Que se vaya aplicando. La prednisona se pone cada más o menos 3-4 semanas. Al menos 3 dosis de mantenimiento. 3 dosis de mantenimiento. Porque si ustedes se dan cuenta, los pacientes pueden ir ganando. Ya, si a lo mejor el paciente no es de los respondedores rápidos, sino que de los respondedores lentos, que es hasta lento 9 meses. Ya después se estabiliza la curva. Entonces ya no hay mayor ganancia. Si a la semana 9 el paciente no ha mejorado, le suspendemos mejor la terapia. Neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción. Esta está interesante. Porque no sé, la vemos poco en México, pero me da la impresión que debe andar con otros diagnósticos. Primero, la neuropatía motora multifocal se da más en hombres. Como su nombre lo dice, los síntomas suelen ser muy asimétricos. Afecta inicialmente extremidades superiores, casi el 61%, y un 34% el síntoma comienza en pélvicos. Inicio proximal apenas el 5%. Muy pocos síntomas sensitivos. Y observen hiporreflexia 83%. Ella, todo de lo que se queja a la paciente, lo único de que se queja la paciente es esta gran debilidad del radial y de los interóseos. Ella casi no puede abrir su mano, casi no puede abrir la mano. Ausencia de síntomas sensitivos. Ausencia de síntomas sensitivos. ¿Qué es lo que debería pensar uno? Síntomas motores distales de instalación subaguda crónica en ausencia de síntomas sensitivos.
ELA. Es lo primero que hay que pensar. Esclerosis lateral amiotrófica. Cuando uno ve eso, ok, vas y se lo envías al electrofisiólogo. El electrofisiólogo te va a reportar esto. Esta es la gran diferencia. La ELA no tiene bloqueo de conducción. La ELA no tiene bloqueo de conducción. Si el colega electrofisiólogo les reporta bloqueo de conducción, eso es neuropatía motora multifocal con bloqueo de conducción. Y la condición médica es tratable. Así me he ganado algunas botellas, quitando el diagnóstico de ELA. No saben cómo se pone feliz la gente y me lleva las botellitas. Agradecidos, por supuesto. Pero la clave entró por electrofisio. Porque electrofisio lo que vio fue bloqueo de conducción. Aquí no se nota mucho, pero observen acá. En este, por ejemplo, el tobillo derecho, la amplitud es 7.10. El proximal. El distal, 1.95. Bloqueo de la conducción. Le ponen inmuno, jala. Le ponen prednisona, nada. Esto es una condición médica que por alguna razón solo responde a inmunoglobulina. ¿Tienen alguna duda sobre esta enfermedad que es un poquito rara? Anticuerpos antigangliósidos. Anticuerpos antigangliósidos. GM1, IgM. Este anticuerpo está visto en un poquito más del 50% de los pacientes con neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción. Valor normal, menor a 1 en 800, esta paciente traía 1 en 3200. Y haces el diagnóstico. No hay problema. Nodo para nodopatías. Esto era antes la CIDP con anticuerpos. Pero después nos dimos cuenta que estaba muy complicado, porque en la nodo para nodopatía, esto de aquí, este es un corte sagital del nervio periférico, aquí tenemos la región nodal, la región paranodal y la región yuxtaparanodal. El equipo de Luis Querol encontró neurofusina 186, Caspr1, proteína asociada a contactina 1, la contactina 1 y la neurofusina 155. Todos estos se los hacen de hecho gratuito en España. Luis Querol se los hace gratis en España, sin mayor problema. Hay que hacer contacto con él, hay que tenerle paciencia. Cuesta que conteste, pero contesta. Y si le insistes, mejor. Y él te dice, sígueme escribiendo, en algún momento te contesto. Y sí contesta. Aquí el tema es que en la región nodal, en el nodo de Ranvier, encuentras estos dos epítopes y en la región paranodal estos tres. Y estos pacientes desarrollan un cuadro clínico que es indistinguible de CIDP. Que en la electrofisio es exactamente igual a una CIDP. Pero fíjense, como todos estos anticuerpos son IgG4, estos no nos van a responder a inmunoglobulina ni prednisona, porque la IgG4 no produce complemento, que es el principal mecanismo de acción de la inmunoglobulina. Y entonces ellos se van, de hecho la respuesta como ustedes ven es mala, la respuesta es pobre para inmunoglobulina, pero les va muchísimo mejor con rituximab. Les pones rituximab, el paciente mejora. Hay algunas características que lo hacen un poquito diferente al paciente.
Miren, una CIDP que les tiemble así, piensen que es nodo para nodopatía. No, a este sujeto, ya, le ponen unas maracas y agarra el ritmo. Dan ganas de enviárselos a Maye para la revisión. Sí, ¿qué andan haciendo aquí, no? Pero fíjate, silla de ruedas. Aquí está sentado él en su silla de ruedas porque perdió la marcha. Ya, perdió la marcha. No, pues ya tiemblan, pero es un temblor que tiembla ya. Y cuando tiemblan, una CIDP que les tiemble es nodo para nodopatía hasta no demostrar lo contrario. A eso nos referimos. El temblor es una característica que no vamos a ver en la CIDP y que se observa muy bien desde estadios muy tempranos de la CIDP. El paciente tiembla y con síntomas sensitivos. O sea, el temblor es un síntoma temprano. Suele preceder al síntoma sensitivo motor. Y por eso a veces a ellos me los confunden con temblor esencial. Con temblor esencial. Hasta cuando ya comienzan a debilitarse que dijeron aquí es otra cosa. Temblor esencial. Ya. Fíjense cómo la respuesta es muy pobre para todo lo que habíamos dicho, excepto para rituximab, que hay un porcentaje de pacientes que responde un poquito mejor. La respuesta es muy variable en general. Y por último, para no quitarles mucho tiempo, están las polirradiculopatías sensitivas crónicas autoinmunes. Esta es nueva, ¿eh? Esta es una cosa que se han inventado los neuromusculares para justificar el costo de nuestra consulta. Fíjense. Esta cosa, polirradiculopatía sensitiva crónica autoinmune, ustedes ven entrar al paciente y con solo verlo, ustedes dicen, a ver hijo, tú traes una ataxia sensitiva, no cerebelosa, no central, es sensitiva del diablo. Eso es lo que traes. Pero tú lo ves desde que entra. Te confirma un poco, porque cuando tú lo ves entrando y viene muy atáxico, son dos cosas en la clínica, en el Instituto de Neurología. Uno, o es una ataxia sensitiva y por eso está con nervimúsculo, si no sería con malla. O dos, me cuelgo el residente. Porque en el instituto la referencia la realiza el cuerpo de residentes. Pero cuando ya lo escuchas hablar y no escuchas lenguaje cándido y ves que los movimientos oculares están respetados, el residente salvó su vida. Dice, efectivamente, esta es una ataxia sensitiva. Y vas, lo examinas, confirmas que es una ataxia sensitiva. ¿Por qué? Porque la fuerza es normal. En los pacientes con este tipo de condición médica parecen lo que llamamos ganglionopatías. Es decir, el paciente entra con una ataxia que es periférica, sin síntomas centrales, ausencia de reflejos. Tú ya sabes, ok, de acuerdo, tú eres una ataxia sensitiva. ¿Qué espero yo ver para confirmar el diagnóstico? Primero, para confirmar el diagnóstico, ¿qué es lo que hago? Envío velocidades. Velocidades de conducción nerviosa. Es lo que enviamos. ¿Qué espero yo ver para que un paciente le confirme la ataxia sensitiva? Es que los potenciales sensitivos estén abolidos. Es decir, es al revés de la ELA. En la ELA tienes comprometidos los motores y respetados los sensitivos. Y en las ganglionopatías tienes lo sensitivo abolido
y lo motor respetado. Por eso el paciente es fuerte. Bien. Estos pacientes, las velocidades de conducción nerviosa son normales. Ese es el tema, son normales. Entonces, uno que siente que lo ha parido Charcot, dices, a ver, ¿a qué vas? Porque cuando dices, no, pues agarras a los fellows, les voy a enseñar una ganglionopatía, muchachos, para que vean cómo su maestro les enseña. Y cuando vienen las velocidades son normales. Los potenciales sensitivos son normales. ¿Dónde está el problema? Fíjense, si tú tienes el ganglio respetado, entonces el estudio de electrofisiología te va a dar los potenciales sensitivos. Entonces, esta es una enfermedad preganglionar. Es una condición médica preganglionar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Respuestas tardías 1 y los potenciales evocados somatosensoriales 2. Tan tan. Ahí lo tienes. ¿Por qué? Porque cuando le metes los P's, ya, se te va a bloquear. Te conduce periférico y cuando entra columna se te bloquea. En el mejor de los casos, o se te pone muy lento. Oye, pero podría ser también la médula, ¿no? Sí, puede ser también la médula y por eso hay que hacer el estudio de médula. Generalmente esta es una enfermedad de miembros pélvicos y las alteraciones de los potenciales evocados somatosensoriales son muy desde la entrada a la región lumbar. Ustedes le toman la resonancia magnética limpia. Resonancia magnética limpia. ¿Qué otro diagnóstico hacemos? Sífilis. ¿Te recuerdas, Maya? Sífilis. Hace mucho yo les decía a mis residentes, a ver, ya la sífilis, ya no. Acaba de entrar una sífilis purita, HIV negativo. Sífilis pura. Seguimos viendo sífilis en la Ciudad de México. Por lo tanto, una ataxia de estas características debería tener un diagnóstico diferencial razonable. ¿Qué otro? Degeneración combinada subaguda de la médula. Es otro diagnóstico. Con la diferencia que en la degeneración combinada subaguda de la médula hay problemas a nivel de las astas anteriores. En las piernas, ellos son muy de neurona motora superior, con una abolición de la sensibilidad profunda. Entonces, ataxia clínicamente sensitiva, con estudios electrofisiológicos normales, dos cosas. O revisas tu clínica o revisas el estudio. Porque uno de los dos está mal. O está mal el estudio o está mal la clínica. Y si está mal la clínica, mi maestro decía, está mal tu clínica. Entonces hay que fijarnos en estos datos porque al final nos ayudan a identificar estas condiciones. Los colegas electrofisiólogos, ahora ya los tenemos con el doctor Burgos como muy enterados de esto y a veces nos han corregido la plana, porque yo los envío como esto es una ganglionopatía, doctor Burgos, que es quien nos hace los estudios allá. Y él te dice, ¿sabes qué, Steven? Todos los potenciales están presentes, te le pasé somatosensoriales, que es una gran ventaja. Tener colegas
electrofisiólogos que a la base sean neurólogos permiten que el estudio de electrofisiología ellos entren con criterio. En México eso es lo que, con la gente con la que trabajamos, en lo privado afortunadamente y en lo público, ellos saben que yo los puedo enviar con un diagnóstico, pero si el diagnóstico no va conforme ellos van haciendo el estudio, ellos me corrigen la plana, no hay problema. Lo importante es llegar a este tipo de diagnósticos. Y fíjense, cuando ustedes ven que se les bloqueó los somatosensoriales, punción lumbar. Y la punción lumbar es inflamatoria como de CIDP. Células normales, proteínas elevadas. Disociación proteico-citológica. Y a ellos, fíjense cómo la imagen de resonancia magnética lo que muestra es el ganglio, aunque no está afectado, pero el ganglio se agarra sabroso. Sabroso. Ahora, ¿de dónde hicieron entonces este diagnóstico? Fueron los americanos que le tomaron biopsia a la raíz nerviosa y ahí encontraron la reacción inflamatoria. Nadie va a hacer una biopsia de raíz nerviosa a un paciente, excepto los americanos. Y por eso, por ellos conocemos esta condición médica. Y observen, la inmunoterapia resulta en una clara mejoría del cuadro clínico. La ataxia mejora en el 93% para la CISP, que es lo puro, y para la CIS Plus, el 84%. Oye, ¿qué es CIS Plus? Plus es otro invento de los americanos de que en el estudio de electrofisio sale abolidos, respetados los sensitivos y discretamente tomados los motores. Hallazgos motores en los tibiales discretos. No te configura para una condición médica como tal. Entonces, si tú tienes un cuadro de CISP con algunos síntomas motores, solo le pones el plus. Otra vez me recuerda a movimientos anormales, ¿no? ¿Qué es lo que hay en plus ahí? Hay un buen de plus, ¿no? Ya van desapareciendo los pobres plus, pero bueno, ahí van. ¿Ya? Y esas son al menos 5 condiciones médicas que se comportan como neuropatías, todas son desmelinizantes, todas son inflamatorias, todas responden a alguna maniobra inmunomoduladora. El tema es cómo le das el seguimiento a largo plazo. CIDP, neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción, nodo para nodopatías y CISP y CIS Plus. Nada más que eso. Nada más que eso. Si ustedes me quieren compartir algún caso, ahí está el correo. Si tienen algún caso que podamos, los que crean que podríamos apoyarles, pues con mucho gusto y gracias por la paciencia del inicio. Estuvo medio duro, pero ya terminamos y muchas gracias.